Hola a todos, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a su canal de Filósofo Internacional 2.0 y vamos a hablar nada más y nada menos de el Papa Francisco, señoras y señores, quien ha defraudado a muchos de sus feligreses, sobre todo a los cubanos. Las más recientes declaraciones del Papa Francisco sobre Cuba fueron muy desafortunadas para un líder religioso mundial que debería preocuparse por los derechos humanos y ser más solidario con las víctimas de la opresión. No es de extrañar que la dictadura de Cuba celebrara sus palabras como una gran victoria propagandística. Cuando le preguntaron en una entrevista en la cadena Univisión si tiene un mensaje para el pueblo cubano con motivo del primer aniversario de las masivas protestas callejeras antigubernamentales del 11 de julio en Cuba, el Papa no dijo una sola palabra de aliento a las víctimas de esa brutal represión del régimen cubano, donde más de 1.400 manifestantes pacíficos que exigían comida y libertad fueron arrestados durante las protestas del año pasado. Al menos 701 continúan presos un año después, según lo asegura Amnistía Internacional, Human Rights Watch y otros grupos de derechos humanos. Pero el Papa, en lugar de mostrar empatía con ellos, el Papa Francisco tácitamente se puso del lado del régimen cubano. Dijo lo siguiente: tuve buenas relaciones humanas con gente cubana. También lo confieso, con Raúl Castro tengo una relación humana, dijo el Papa, y agregó en tono aprobatorio que Cuba es un símbolo. Cuba tiene una historia grande. En cambio, el Papa no dijo una sola palabra sobre la brutal represión del régimen cubano a los manifestantes el 11 de julio, ni tampoco dijo nada sobre el hecho de que la dictadura cubana no haya permitido partidos políticos, ni libertad de prensa, ni libertad de expresión en más de 60 años. El Papa no ha dicho nada de eso. Poco después de que Univisión transmitiera la entrevista el 12 de julio, el periódico gubernamental cubano Granma publicó triunfalmente un titular en el que citaba las palabras del Papa y decía en su artículo que las respuestas de su santidad fueron de apoyo al gobierno y al pueblo cubano. Pero si yo hubiera entrevistado al Papa, que le hubiera preguntado, ¿Cuba es el símbolo de qué? Para muchos de nosotros, incluidos los grupos de derechos humanos más importantes del mundo, Cuba es el símbolo de la represión. No es la primera vez que el Papa Francisco muestra su debilidad por el régimen dictatorial de Cuba. Cuando visitó a Cuba en el 2015, el Papa tuvo una reunión con el difunto dictador, hoy en la sexta paila, haciéndole la compañía al sambo de Sabaneta, Fidel Castro, pero no se encontró con ningún líder de la oposición pacífica de la isla. Mucho antes, en 1998, cuando era arzobispo de Buenos Aires, Argentina, el Papa había escrito un libro sobre Cuba titulado Diálogos entre Juan Pablo II y Fidel Castro. En este libro llamaba al diálogo con el régimen cubano y lo describía como una víctima algo inocente de las luchas entre las superpotencias. Tampoco allí mostraba mucha compasión por las víctimas de las violaciones de derechos humanos en Cuba. Es imposible que el Papa no estuviera enterado de las más recientes olas de represiones en Cuba. Las principales organizaciones de derechos humanos la han denunciado en todas estas últimas semanas. La sentencia a 9 años de prisión al rapero Osorbo, ganador del premio Grammy por resistencia a la autoridad y por cantar canciones antigubernamentales, fue noticia mundial. El gobierno del presidente Joe Biden anunció sanciones de viajes a 28 funcionarios cubanos que participaron en la represión de las protestas del año pasado. Según Amnistía Internacional, a pesar de las manifestaciones del 2021 fueron pacíficas, las autoridades respondieron con represión y criminalización en diversos grados contra casi todas las personas que encontraron protestando. Desafortunadamente, el Papa Francisco no es la única figura importante que se hace el distraído ante la represión de Cuba. La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, quien denunció los abusos en Venezuela,
asombrosamente tímida a la hora de denunciar a Cuba. El Papa Francisco y Michelle Bachelet son figuras que podrían jugar un papel importante en el tema de derechos humanos en Cuba, y ninguno de los dos ha llamado las cosas por su nombre al referirse a la dictadura en ese país. ¿Quiere el Papa Francisco ser recordado como cómplice de una de las dictaduras más prolongadas del mundo? A juzgar por sus declaraciones más recientes sobre Cuba, a veces pareciera que sí. Triste y lamentable, señoras y señores. Triste y lamentable que el Papa haya caído en esto. ¿Y dónde está el principio de infalibilidad papal? ¿Cercanía con Dios o con el diablo? Pregunto yo. Me despido. Un abrazo rompecostillas. Si todavía no te has suscrito al canal, suscríbete. Dedito arriba. Bendiciones para todas y todos.